Buenos días, buenas tardes para algunas y algunos. Hola, buenos días acá. Buenas tardes por aquí. Hola. Bueno, buenos días, buenas tardes. Un gusto estar aquí una vez más y antes de fin de año nos debíamos este encuentro. Así que entre todas las agendas y todas las cosas que tenemos que hacer antes de Navidad, ha sido un esfuerzo para todos de poder separar este ratito, poder encontrarnos. Así que muchas gracias por estar aquí. Y por otro lado, teníamos un tema pendiente en agenda, que es muy interesante e importante, que atraviesa muchos de, de nuestras actividades. Entonces era un poco el eje de la reunión de hoy, abordar ese tema, que bueno, ya lo habrán visto en la invitación y ahora en unos minutitos nos lo va a presentar Rocío más en detalle. Pero bueno, antes de entrar en eso, para hacer una breve, digamos, rompehielo y presentarnos, si quieren de alguna manera, no sé si todos tienen acceso a prender su camarita, pero la idea es prender la cámara un segundo, mirarnos las caras como le vimos los cuernos a Fiorella, bueno, a ver los demás si tienen cuernos o qué por detrás, y hacemos, esto está siendo grabada, esta conversación. Entonces, bueno, para tener de recuerdo vamos a hacer una captura de este inicio de este último café del año en castellano de la red. Y también, bueno, hacer un pequeño brindis porque hemos sido galardonados con un premio. Entonces, la red, como sabrán, global de gestión del conocimiento, ha obtenido el premio, que no sé si Rocío, que está en el core group, nos quiere contar brevemente, que ella estuvo en la ceremonia virtual del premio, de qué se trata y por qué es tan importante. Es el centro de información y de biblioteconomía más importante que está en UK. Y realmente fue súper interesante que que nos eligieran a KM4Dev porque, bueno, pues nosotros no nos presentamos, pero entre los galardonados, bueno, pues porque toca el tema de Knowledge Management, pero también Information Management, y la persona galardonada, dos grandes premios. Uno era por toda una vida trabajando en Information Management. Fue el director de la biblioteca de Oxford University. Y luego, bueno, pues había como casos muy interesantes de cómo, pues, cómo el conocimiento se puede transferir con pasión. Había el caso de una persona que, bueno, se ha dedicado toda su vida a trabajar en las estaciones de trenes de Londres y al jubilarse, pues abrió un blog. Hizo un blog de si quieres viajar por Europa, cómo coger un tren, qué tren escoger, y realmente la página es fantástica y realmente pues, cuenta como una persona que no tiene ni idea de lo que significa Knowledge Management, cómo puede transferir conocimiento y cómo puede crear realmente pasión, ¿no? sobre un tema. Entonces, sí, muy orgullosos de ser parte de esa comunidad y de que el trabajo pues, que hemos ido haciendo, sobre todo ahora desde que empezó el COVID, en toda la época virtual, a la fuerza, ¿no? Ha tenido sus frutos. Muchas gracias, Rosy, por la breve reseña de lo que se vivió. Bueno, esto fue hace 15 días. Y bueno, siendo parte de eso, vamos a continuar con Rocío en una pequeña introducción del tema de hoy y luego vamos a pasar. Hoy tenemos planificado 1 hora y media, ¿no? Bueno, ya van 10 minutos. 1 hora y 20 minutos más. Y la idea es, primero vamos a presentar la temática, vamos a trabajar en pequeños grupos donde nos vamos a presentar y vamos a charlar un poco con el formato de café que ya venimos trabajando, para ir acercándonos a cómo estamos hoy, cómo nos sentimos a esta altura del año, y trabajar un poquito sobre la temática. Y luego va a haber una presentación de Rocío con un momento de preguntas y respuestas y trabajo de reflexión sobre ese tema. Así que bueno, sin más vueltas, les comentarles que bueno, con Amy, Rocío y yo hemos estado organizando este café, pero bueno, también siempre con el input de otros colegas, por ejemplo, Sofía Álvarez, que no se puede reunir con nosotros, pero bueno, hemos tenido siempre
su apoyo y feedback para esto. Así que bueno, gracias también a los otros colegas que siempre están por allí tirando ideas. Y bueno, el micrófono es tuyo, Rosy. Gracias. A ver, quiero empezar con una historia, ¿vale? La historia, a ver, voy a esconder las imágenes para que podáis ver bien la historia. La historia viene del libro de Lost Knowledge y está basada en la historia de NASA. Todos sabéis, imagino, que bueno, Neil Armstrong llegó a la Luna en el 69. Lo que a lo mejor no sabéis es que NASA, a partir de ese momento, pasó muchos años, 10 años, una década, gastó muchísimo tiempo, recursos y dinero en mandar astronautas a la Luna. Hasta 1972 hubo 5 Apolo misiones, pero después, durante 30 años, nada. O sea, algunos dijeron que bueno, había otras prioridades, el Space Shuttle, el Space Station, el Columbia, pero la realidad es que cuando hubo charlas para volver a la Luna, se dieron cuenta de que se habían olvidado cómo hacerlo. Lo que realmente pasó fue que en los años 90 NASA perdió todo su conocimiento. Fue una época de recortes y de reducción de personal y a los ingenieros se les animó a tomar la jubilación anticipada. Y con ello se fue años de experiencia y aprendizajes, así como los últimos planos. Es más, si tuvieran que replicarlo, y de hecho ahora han vuelto a la Luna, han tenido que empezar de cero. Pero lo más importante, se perdió la capacidad de replicar uno de los grandes logros de la humanidad. ¿Sí? Bueno, pues yo diría que empezamos con esto. Antes de ir a los grupos, yo diría, bueno, puedo poner la pregunta aquí, puede estar en el PowerPoint. Vamos a ir a grupos y vamos a reflexionar. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué conocimiento tienes sobre la retención del conocimiento? ¿Cómo has podido enfrentarlos? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Por qué crees que es importante? ¿Sí? Cuando volvamos vamos a tener tiempo para hablar, para discutir y yo voy a seguir. Pero me parece importante que empecemos a pensar. Sí, Rocío, yo tengo listo, voy a enviarles a grupos con 2 a 3 personas y tal vez Rocío, si puedes poner esa pregunta en el chat para que todos tengan la referencia y ahí tienen a la mano. Mientras están arrancando, van a tener 12 minutos y van a tener un aviso de 30 segundos antes de que les jalemos de vuelta. Así que nos veremos en un ratito. Disfruten de las conversaciones y ahí Rocío puso ya la pregunta nuevamente en el chat. Hola, hola. Les quedó corto el tiempo y iba a preguntar cómo les va. Siempre es corto, siempre es corto. Siempre es corto. Sí, siempre pasa. Justo entran a lo interesante y es como se les jala de vuelta. Bueno, creo que ahorita vamos con estas ideas en mente, haber conectado más sobre estos desafíos de retención de conocimiento. Rocío nos va a compartir un poco más sobre sus investigaciones en la temática y fomentar también una conversación después. Vamos a seguir profundizando. Bueno. Como decía Amy, esto es parte de un proceso, pero si queremos resumir qué es lo que hemos hablado en nuestros grupos, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la pérdida del conocimiento en nuestras organizaciones? Bueno, me ha saltado la respuesta, pero digamos que la experiencia ha mostrado que tiene realmente un impacto negativo en el rendimiento, ¿no? De hecho, he puesto la foto de IAEA, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Energía Atómica, porque era realmente una agencia donde mostraba un gran ejemplo en el manejo y gestión de conocimiento,
al interno de la agencia. Hasta que llegó Fukushima, el accidente de Fukushima, y se dieron cuenta que ese conocimiento que tenían no lo habían compartido con los Estados miembros. De haberlo compartido, probablemente el accidente de Fukushima se podía haber prevenido. Como decía Amy, lo que voy a hablar es todo parte de una serie de estudios que yo he hecho, y empecé, bueno, el primero fue la tesis, voy a parar esto un segundo, la tesis que hice de un máster, y esto fue como la base de mi tesis, ¿no? ¿Por qué queremos retener el conocimiento y por qué ahora? Bueno, sabemos que tenemos los baby boomers que se están jubilando, son personas que han trabajado toda la vida en una organización. Las organizaciones están cambiando su naturaleza, contratan más a través de corta duración, contratos de corta duración y consultorías. Los millennials y las siguientes generaciones vienen con unas características muy diferentes a los trabajadores de generaciones anteriores, tienen una gran movilidad, y sabemos que existe un gran riesgo de que se pierda el conocimiento crítico. ¿Qué pasa? Los baby boomers son personas que han estado generalmente toda una vida trabajando en una sola organización. Se trabajaba de manera de espacios cortos, todo el mundo sabía quién tenía qué información, se tenía casi todo en la cabeza, y muchas cosas, bueno, pues ya uno sabía a quién coger el teléfono, llamar y preguntar. ¿Qué pasa si ahora vemos que todo este conocimiento se va? Tenemos los millennials que entran y van, las organizaciones contratan de forma corta, y sabemos que existe el riesgo de un vacío de conocimiento, es decir, perder la capacidad de responder efectivamente. Entonces, ¿cómo hacemos? Digamos que es súper importante entender que existe un conocimiento crítico a distintos niveles y entender quiénes son los que lo poseen. Identificar métodos para transferir ese conocimiento, distinguiendo entre el conocimiento explícito y el tácito, es decir, no solamente el que tenemos por escrito, sino el que adquirimos con nuestro know-how que tenemos en nuestra cabeza. ¿Y cómo se hace? Bueno, aquí yo he puesto 3 formas, antes, durante y después. En principio mi tesis era sobre la jubilación, y mientras yo estaba haciendo la tesis me di cuenta que daba igual que fuera jubilación, que fuera marcha o rotación, el conocimiento se va. O sea, yo como consultora dejo un reporte de 20 páginas, pero todo el conocimiento del tiempo que yo he estado haciendo esa consultoría me lo llevo conmigo. Entonces, no se trata ya de una jubilación, no se trata ya de una rotación, es cómo podemos crear un sistema que va alimentándose y va regenerándose. En mi tesis, básicamente, como decía, aquí tenemos el conocimiento explícito y el conocimiento tácito. Sabemos que el conocimiento explícito es un 20%, y existen muchas formas de categorizar en nuestros sistemas y repositorios, desde los listados, los metadata, you name it, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que puedes crear relaciones semánticas. Pero existen también muchas formas en las que se puede transferir y de esa forma retener al interno de la organización el conocimiento tácito. Y se puede hacer antes, durante y después. Es cierto que cuando se hace después, cuando la persona ya se ha ido, se hace de manera voluntaria. Existe de esa manera un riesgo que ese conocimiento no se pueda recuperar. El durante es semanas, meses antes de que una persona se vaya. Si esa persona ha estado 20, 30 años en una organización, querer recuperar todo ese conocimiento en meses o semanas es realmente complicado. Entonces, el antes puede ser 2 años cuando uno es consciente de que una persona se va a marchar, pero el antes puede ser también una forma de, en el momento que una persona comienza a trabajar en una organización, comienza a aprender a transferir y a retener y a reeducarse en una forma de cultivar la colaboración para ellos mismos crear una forma en la que compartir el conocimiento diario.
No voy a entrar en todas en todas las metodologías, pero he subrayado aquí en rojo pues, los cafés del conocimiento como un ejemplo para los grupos, como para la distribución de conocimiento. La segunda parte de mi camino sobre el estudio de la retención del conocimiento lo hice de la mano de John Howell. Hicimos un estudio que publicamos el año pasado en el Came for Dev Journal, en el que medíamos, identificábamos una definición, como consideramos retención del conocimiento, como la capacidad de una organización o un equipo para retener un conocimiento que es único y es crítico, sea tácito, implícito, explícito. Vimos que era importante que el conocimiento servía para, esa retención puede servir para mejorar el aprendizaje, para evitar la fuga del conocimiento y para mejorar la participación de los empleados. Y, como decía, se puede hacer en varias formas. Cuando miramos al quién, pensamos es la persona, es el rol que juega o son las tareas que desempeña. Y cuáles son los motivos que buscamos hacer retención, si es por buscar la memoria institucional o el aprendizaje, la innovación, la co-creación, es porque hay una serie de movimientos dentro de la organización, es porque queremos establecer y fomentar redes y relaciones al interno, contribuir a una cultura colaborativa, etcétera, etcétera. Y hay una serie de formas en las que tenemos que tener en cuenta cómo queremos llevar esa retención. Y entre otras cosas es entender cuál es el tiempo que tenemos para poder hacerlo, porque no siempre podemos llevar a cabo las cosas como nosotros queremos. Pero lo que nosotros hicimos, John y yo, en nuestro estudio fue desarrollar una metodología, un marco para la retención que tenía técnicas, procesos, instrumentos y un modelo de madurez. Este modelo de madurez tenía que ser flexible y siempre pensando que el modelo de madurez de una organización sirve para compararse a la organización consigo misma, no para compararse con otros. Es decir, donde tú quieres llevar y en tus áreas donde tú quieres llevar ese tipo de retención, tienes que mirar a dónde te gustaría llegar en la manera en la que tú funcionas y con los recursos que tú tienes. Y te sirve de alguna manera como roadmap, como camino para poder llegar a tus objetivos. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué hicimos esto? Bueno, pues de alguna manera el marco de retención nos proporcionaba un enfoque para comprender y abordar la retención del conocimiento. Y el modelo de madurez para evaluar la situación actual, entender dónde están los vacíos o las necesidades de trabajo y de esa manera trabajar hacia donde se quiere llegar. Con eso hicimos el framework, el marco para la retención, como decía. Esto es simplemente una visión así muy rápida. Si alguien está muy interesado, no tengo ningún problema en compartirlo, pero ahora en el chat también vamos a poner el artículo donde está todo esto mucho más desarrollado. Estaba el modelo de madurez y luego una evaluación del proceso. Esto fue en lo que nosotros trabajamos el año pasado. Una de las cosas que trabajamos al desarrollar este estudio fue que, una de las cosas que pensamos es no todas las organizaciones que están interesadas en la retención del conocimiento llevan a cabo knowledge management o gestión del conocimiento. Entonces, en función de lo que se lleva, si están interesados o no están interesados, si hay un senior management que está interesado y involucrado, si existen ya metodologías de gestión de conocimiento, trabajar sobre eso para construir el marco de retención y si no, empezar a generar lo que son las bases de gestión de conocimiento desde el punto de vista de la retención del conocimiento. Todo esto fue un proceso así más largo, pero yo al terminar me quedé con el sabor de que, ¿y ahora qué? Lo hemos entendido, lo hemos intentado aplicar, pero las organizaciones cuando lo ven así, a no ser que exista ya un interés, una necesidad, un trabajo previo, parece como que es demasiado complicado.
Entre otras cosas, en nuestro estudio nos dimos cuenta que había una serie de retos y resistencias en la retención del conocimiento. De una parte, teníamos toda la parte de gerencia, directivos y administración, donde no se entendían, donde no había realmente un compromiso o un liderazgo para llevar a cabo la retención. De otra parte, había una serie de temas culturales, una resistencia a compartir y a recibir información. Hay algunos errores en la presentación porque estaba hecha en inglés y la traduje y conforme estoy viendo lo estoy dando, así que les pido disculpas. Pero bueno, centrándome en los temas culturales, me imagino que alguno de estos comentarios les suena. El no considerar la retención como un tema fundamental en la gestión, el creer que, bueno, si yo inicio este tipo de actividades, quizá me estoy exponiendo demasiado y parece como que estoy dando todo mi conocimiento y qué pasa si doy todo mi conocimiento, me quedo luego sin dar más, ¿no? ¿Qué hago yo, no? Como si uno no estuviera también constantemente aprendiendo, regenerándose y mejorando. Hay también una serie de falta de seguimiento y de aplicación o simplemente el concepto de decir, bueno, nosotros tenemos nuestro repositorio, con lo cual hacemos ya retención de conocimiento, ¿no? Hay a veces poca difusión y aplicación de las lecciones aprendidas. Hay una serie de actividades que existen ya y que podrían simplemente mejorarse para que los procesos se pudieran desarrollar. Y hay otras barreras muy comunes como, bueno, pues no tengo tiempo, no existe una gobernanza, no hay un repositorio central, no hay una gobernabilidad, no hay una definición sobre lo que necesitamos, sobre lo que existe la retención o sobre lo que significa la transferencia y retención. O simplemente yo empiezo un trabajo nuevo, mejor empezar de cero que enterarme de lo que existía antes. Con lo cual acabamos con lo típico que decimos de los principios de gestión de conocimiento, que es no replicar la rueda y pues no construir sobre lo que ya sabemos. Y muchas veces esto simplemente se refiere a relaciones personales y no pensar cómo el conocimiento que esa persona que está y que se va nos puede ayudar para seguir continuando y creciendo. Algunas de las lecciones aprendidas que en estos estudios son estas 10 y yo diría, básicamente hay 4 que me parecen súper importantes. Una es ser consciente de la movilidad y que el conocimiento crítico no es una vez y ya. 2 es que las pequeñas victorias son importantes para realmente mostrar los resultados en el rendimiento y para conseguir evidenciar la importancia de la retención del conocimiento. Aquí hay una cosa que quiero resaltar. El conocer qué es lo que se ha hecho hasta ahora no significa copiar y pegar para después. Se trata de conocer para reflexionar, aprender y adaptarse y mejorar. Y para evitar la fuga del conocimiento. Y otra de las cosas que es súper importante es entender que la pérdida del conocimiento crítico puede realmente paralizar la capacidad de una organización para innovar. No voy a seguir comentando a todos porque parece que vamos justo con el tiempo, pero hay 2 slides que quiero mencionar. Esto es un poco el resumen y las conclusiones de lo que yo vi. Organizaciones que tienen más de 30 años tienen un problema con el tema de los baby boomers, pero las organizaciones que tienen menos de 30 años y con alta rotación enfrentan los mismos problemas. Es verdad que existen políticas sobre la jubilación y cómo retener alguno de esos conocimientos, pero la realidad es que las prácticas son temporales, son ad hoc. Y que el conocimiento crítico no siempre está reconocido. Me acabo de dar cuenta que lo he dejado esto a medias en traducción, pero que el conocimiento tácito es muy difícil a veces de reconocer como importante para poder compartir. Porque muchas veces no existe una cultura o no está institucionalizado. Pero ese conocimiento nos ayuda muchas veces a prevenir las noticias falsas, siendo conscientes de que compartir ese conocimiento es voluntario y eso lo hace vulnerable.
Y por ello, una de las recomendaciones es que hay que invertir en las personas, hay que invertir en el capital humano, en el estructural, financiero y social, porque las mentes importan. Y no solamente por aquellos que se van, sino porque en el día a día esa retención del conocimiento nos ayuda a construir y a innovar, porque la innovación se construye sobre el entendimiento, el conocimiento y la experiencia. Y porque hay que evitar la fuga del conocimiento, de manera que podamos promover esa innovación, sabiendo que la suma de todos es mayor que el valor de cada una de nuestras partes. Y porque al final no hay una solución que sirve para todos. Ya simplemente una última reflexión es quería decir que existe hoy en día ya comunidades y redes que trabajan en el conocimiento a nivel global, son una realidad, pero no todos los actores trabajan a la misma velocidad, aunque existe una realidad en que la globalización nos involucra y nos fuerza a una interdependencia. Necesitamos identificar formas para poder responder. Como decía el informe de la Unidad de Inspección de Naciones Unidas, hay que intentar comprometernos de manera que podamos crear estrategias de gestión de conocimiento que estén al servicio de la Agenda 2030. Y como decía antes, no se trata de reciclar, se trata de conocer de dónde venimos, reflexionar y aprender. Crear una cultura que nos ayuda a renovar y en un espacio donde la inteligencia artificial nos sirve de apoyo, pero no decide por nosotros. Esas son solamente algunas citas que saqué de una encuesta publicada en el libro de transferencia de conocimiento. Decía que el trabajador que utiliza información y conocimiento puede llegar a gastar 30% del día buscando información, es decir, 2,5 horas al día. Esto es en Estados Unidos, pero decían que cuesta más de $30.000 reemplazar a un miembro del personal como resultado de la pérdida de productividad de 28 semanas, hasta que el nuevo recluta esté al día. Y los empleados que renuncian o se jubilan se llevan a veces décadas de conocimiento de una empresa. En este estudio, en este libro, hubo un estudio en el que intentaron ver cuál sería el costo real de la pérdida del conocimiento de los empleados. Hubo quien dijo de entre 50.000 y 299.000. Alguien dijo más de 1 millón y muchos que era incalculable o invaluable. Ahora vamos a ir a las preguntas, pero yo quiero, bueno, dejémoslo así. Venimos después al breakout. Paramos aquí y no sé si... Sí, gracias Rocío por mantener los minutos asignados dentro de los tiempos. Excelente la presentación y quisiéramos tomarnos, sugerimos lo siguiente, que respiremos hondo, todos quienes estamos escuchando aquí, respiremos hondo, una manera como de, digerir lo que acabamos de escuchar, todas las sensaciones que hemos estado sintiendo. Así que a ver, 5 segundos respirando para adentro. 5 segundos aguantamos la respiración y otros 5 segundos la soltamos. Y ahora sí, les gustaría abrir el chat y aquellos, no es obligatoria esta actividad para nada, quien quisiera compartir alguna duda o expresión, reacción, inquietud sobre cualquier aspecto de lo que acaba de escuchar, pueden irlo registrando en el chat. Y ahora ya lo abrimos y ahí podemos empezar a ver las preguntas. No sé si, Rocío, te gustaría tener ayuda con la lectura de las preguntas o si no te dejamos a ti que las vayas leyendo y respondiendo. Bueno, Federico, ¿quieres empezar tú con la tuya? ¿La quieres decir en alto? Sí, claro. No, gracias, Rocío. A ver, es impresionante porque me parece que resumes todos los dolores de cabeza que normalmente tenemos cuando hablamos de gestión del conocimiento, así que creo que está muy bien. A ver, la duda realmente que yo tengo es cómo pasamos de esa retención al verdadero compartir, ¿no? Porque lo hablábamos en nuestro grupo pequeño, antes era el papel, antes era
las fotocopias, luego fue la biblioteca, ahora son las bases de datos, los tableros, ahora hay mucha cosa, la inteligencia artificial y todo está ahí. Pero bueno, nadie se toma el tiempo de releer, de revisar, de compartir, de utilizar, ¿verdad? De aprovechar, creo que usabas el término, todo ese conocimiento, ¿no? Y esto hay que reconocerlo, en muchos casos puede ser un tema cultural, ¿verdad? De las organizaciones. Entonces, ¿cómo ir modificando eso poco a poco, ¿no? ¿Cómo ir pasando entonces de retener a ese verdadero compartir? Mira, yo te diría, yo empecé, digamos, la semilla de mi primer estudio realmente fue pues, mi experiencia en otra organización de Naciones Unidas en la que yo trabajaba, en la que vi primero pues cómo personas con muchísima experiencia empezaban a marcharse, se jubilaban y yo pues no sabía pues qué era esto de los baby boomers y esto, luego me di cuenta que no era una agencia, eran todas y que es una cosa que pasa en todo el mundo, sobre todo en el occidente. Y como te digo, empecé por la jubilación, pero conforme yo he seguido estudiando y analizando y comparando en las distintas consultorías y trabajos que he hecho, me he dado cuenta que realmente la retención empieza cuando uno empieza a trabajar, no cuando se va. Cuando tú creas una cultura en la que el onboarding, ¿cómo me decía Pablo? La orientación, el proceso de orientación, a ti te demuestran, o sea, tú llegas, te dan una de las últimas consultorías que yo he hecho, me dieron una hoja con links, simplemente, pero la organización era tan grande, tenía tanta información, tantos espacios y tal, que realmente fue mi ayuda de guía para comenzar y saber dónde tenía que ir buscando la información para hacer mi trabajo. Y esa hoja, esa simple hojita, a mí me sirvió para que el segundo día yo ya era capaz de empezar a responder. Yo obviamente no estaba a la altura como puedo estar un año después, pero o sea, no me dio seguridad para empezar a trabajar. Si ese tipo de cosas pequeñas tú haces desde el inicio, a las personas que entran a trabajar, tú les estás generando una cultura en la que el colaborar es parte del trabajo. Yo no te hago a ti la vida imposible cuando tú entras, sino que te facilito y se espera que en un futuro, cuando tú estés en mi posición, tú hagas lo mismo con la persona que te venga detrás tuya. Si alguien se porta mal contigo al inicio, tú al final no vas a querer ni compartir. Tú haces tu handover report o lo que tengas que hacer, tu entrevista, si te lo obligan y punto. Y lo haces porque la tienes que hacer y ya. Pero si tú creas una cultura... Cuando yo hice mi tesis, no me quiero enrollar mucho, pero cuando hice mi tesis, una de las personas que yo entrevisté, porque entrevisté a personas dentro de Naciones Unidas, fuera del sistema, especialistas y gente no especialista en Naciones Unidas en gestión del conocimiento, sino en consultoría de manejo, en management consulting, de manejo de empresas. Y una de estas personas era una persona que estaba en Japón. Al principio, entre su mal inglés y mi falta de japonés, entender que lo que yo quería preguntarle fue una aventura. Pero después de mucho discutir, me di cuenta que él no entendía por qué en su forma de trabajar, en su cultura, desde el primer día el equipo comparte todo. O sea, cuando la persona se va, deja su ordenador, su teléfono, lo que tenga que hacer, pero el conocimiento está ahí a manos de todos, porque existe ya esa cultura de compartir. Entonces, ¿cómo haces eso? Obviamente la cultura es el gran paso. Y por eso decía que una de las grandes lecciones aprendidas es contener obtener quick wins, ganancias rápidas, resultados rápidos en los que tú puedes demostrar que si compartimos, trabajamos mejor todos. Y ganamos todos, porque al final se trata de eso, no se trata de yo darte lo mío y luego tú no me das lo tuyo, entonces yo no trabajo bien. Compartimos todos. Y eso tienes que empezar, no puedes empezar de arriba a abajo, tienes que empezar de abajo a arriba. Con grupos pequeños en el día a día, en tu trabajo, con tu equipo. No sé si alguien quiere decir. No encuentro la manito. Ahí está. Joaquín me ganó. Joaquín o Brenda.
No sé, Joaquín. Que tenía el micro silenciado. Totalmente de acuerdo con lo que dices. El tema de la cultura, desde mi punto de vista, es la clave. Y es la clave para que salgan bien las cosas o para que no. Cuando tenemos culturas en las que hay miedos por parte de dirección, por parte de mandos intermedios para que ese compartir conocimiento se produzca, no vamos bien. Y por contra, cuando realmente te das cuenta de que en una organización existe ese hábito para ser transparente, para compartir experiencias, realmente el proceso fluye solo. Por lo tanto, yo pienso que es absolutamente clave. Todos sabéis que cambiar, diríamos, modelos culturales es altamente complejo y requiere de años de trabajo. Y comparto también totalmente la idea esta de los quick wins, de compartirlos, hacerlos más grande de lo necesario si puede ser para que realmente la gente se dé cuenta que vale la pena. ¿No? Totalmente de acuerdo. Bueno, Brenda. Gracias, bueno, Joaquín. sí, estaba pensando dos cosas, ¿no? Sobre todo en este contexto actual. Uno, lo que significa la gestión de conocimiento, la retención que estás planteando tú en este entorno que están llamándole ahora el post-COVID o re-COVID, porque ya no se sabe, que se llama la gran renuncia, ¿no? O sea, hay tanta gente renunciando y saliéndose que, o sea, esto va a ser una crisis muy fuerte, ¿no? O sea, es muy, muy grande el movimiento y acá donde yo vivo en Perú también estoy viéndolo por todos lados, ¿no? O sea, un replanteamiento de cuestiones personales, valores, qué sé yo, miedos y ¡pum! Te sales, ¿no? Esa es una cosa. La otra cosa es relacionada a lo que estamos hablando, esa cultura de compartir versus la cultura del desempeño, ¿no? De la valoración, del desempeño individual. Es una barrera muy, muy grande que hay que remontar porque las evaluaciones 360 o lo que es que tu evaluación personal dependa de cuánto te van a subir tu salario, forma parte, digamos, de las estructuras institucionales y entonces si todo lo compartes y después nada te, nada te cae de vuelta, lo reconoces, estoy seguro que más de uno de nosotros ha experimentado eso de que viene con alguna idea y otra persona, bueno, la hace propia, pues, ¿no? Entonces, y después dice, uy, ¿y ahora? ¿No? Entonces, eso sí son petardos contra esto que estamos tratando de hacer. Y un tercer factor es la competencia que hay ahora en términos de conocimiento / información. Hay tal abundancia de recursos que necesitamos desarrollar unas supra habilidades, o sea, para abuelo de helicóptero decidir antes de entrar, ¿no? Entonces, como hacer un pre-assessment de en qué invierto este tiempo precioso, limitado que tengo para poder aprender, ¿no? O sea, entonces nos encontramos frente a perfiles profesionales bien peculiares que tenemos que labrar en estos tiempos, ¿no? Ya. Perdón, antes de que seguir con la pregunta, gracias Brenda, tenemos 3 minutos para terminar con este momento de preguntas y respuestas. O tenemos 2 opciones, porque tenemos que terminar en media hora. Entonces tenemos 2 opciones. O seguimos con preguntas y respuestas abiertas conversando y salteamos la siguiente actividad que teníamos pensado, que eran 15 minutos de trabajo grupal para discutir la presentación y qué nos llevamos de esto. Entonces tenemos esas 2 opciones. Seguimos con las preguntas y respuestas, lo más concisas posibles, y también hay varios en el chat, o vamos a los grupos. No sé, Rocío, ¿cómo lo ves? Que es en tu principal interés ver de avanzar este tema. Yo lo que preferíais. A mí me parece que las preguntas y respuestas son muy interesantes y que estamos teniendo un buen diálogo, ¿no? Si les parece, me parece que estaría bueno poder extender un poquito más esto de preguntas y respuestas y saltear entonces el momento grupal.
si les parece, porque todo no vamos a poder hacer. Y tenemos al final unos 15 minutos que necesitamos para cerrar el año. Tenemos una pequeña encuesta y un momento de discusión que vamos a hacer cómo seguimos con estos cafés el año que viene. Entonces, bueno, eso es lo que queda. Bueno, entonces si estamos así, yo digo que variemos entre los que levantan la mano y los que escriben en el chat, ¿sí? Así no queda a un lado retrasado versus a los que levantan la mano. Entonces, no sé si te puedo ayudar, Rocío, un poquito allí con lo del chat. Había un comentario de Vanessa mientras cuando todavía estabas presentando. Por ejemplo, dice, súper importante lo que compartes sobre la necesidad de tener al Senior Management on Board. Me encantó cómo mostraste el costo monetario de no retener conocimiento. No sé si Vanessa quiere comentar algo un poquito más sobre eso, o si con lo que está en el chat ya es suficiente para Rocío contestar. No, sí, tal vez. Muchísimas gracias, Denise. Y Rocío, de vuelta, felicitaciones por la presentación, porque es súper interesante e inspiradora y motivadora. Y tal vez sobre una reflexión sobre lo del costo monetario. Creo que para el senior management, en particular para quienes toman decisiones respecto a cuestiones financieras, mostrar ese costo monetario es súper interesante, y de hecho, si me permitís, lo voy a tomar para aplicarlo en mi organización. Y se me ocurre también, y cuando hablabas pensaba en los incentivos que podemos darle a los colegas para que compartan ese conocimiento. Bueno, nosotras con vos, Rocío, trabajamos mucho y siempre sos de gran inspiración y conocés lo que venimos haciendo hace ya unos años, en donde intentamos siempre tener esto de generar esta cultura del compartir, que es lo que venimos hablando, y siempre nos encontramos con esta barrera del incentivo, de la falta de tiempo y tal, que hablamos también en el grupo con las colegas que me tocó. Entonces, preguntarte sobre cómo atraviesan los incentivos esto de retener el conocimiento a lo largo de la carrera de las personas, al final, si tenés algunas ideas o comentarios al respecto, y nuevamente felicitaciones por tan inspiradora presentación. Cambio. Gracias. A ver, si somos serios, cuando la organización se toma en serio el tema de la retención del conocimiento, está claro que la unidad de recursos humanos tiene que ser parte del proceso. O sea, cuando tú haces rotaciones, las rotaciones tienen que tener un proceso. Tú no cambias a la persona por la nacionalidad, por el origen o porque la tienes que mover de sitio. La persona tiene que tener una ganancia y tiene que hacer una carrera. Y de esa manera se siente parte del sistema y de esa manera va a estar dispuesta a colaborar. Hay ciertas maneras en las que sí, tú tienes que tener al senior management porque tienes que estar seguro de que cualquier cosa, cualquier apoyo que tú desarrolles, cualquier proceso que tú desarrolles, lo vas a tener apoyándote, porque si no, es todo llueve sobre mojado. Tú puedes hacer cosas en cierto orden, en cierto equipo, pero si tú no tienes a tu senior management, tú esto no lo puedes institucionalizar de alguna manera, no se puede volver una práctica. Institucionalizar no significa hacer procesos que sean siempre iguales, sino entender la importancia y que los procesos no acaben, pues eso, en el último, en hacer la entrevista el Hanover Report o el Exit Interview, porque hay que hacerlo y entonces ahí ponemos todo, porque es imposible poder recopilar 20 años de la experiencia de una persona en 3 semanas de entrevistas, ¿no? Entonces es ver cómo puedes enganchar, pues, primero crear una cultura, segundo, establecer esto como un proceso desde el inicio, tercero, tener al senior management involucrado, y cuarto, y súper importante, es que las personas que se dedican a mover a estas personas, las personas que trabajan en recursos humanos, sean conscientes del rol tan importante que desempeñan para contribuir a generar, pues eso, yo hago esto, los incentivos están en que en mi carrera, o sea, voy a seguir logrando una carrera que va a ir mejorando,
no que va a ir a peor en función de cuándo me manden, dónde me manden. Estos incentivos pueden ser en el hecho de que yo no sé, porque los trabajos hoy en día no te pueden asegurar, aunque tengas un trabajo indefinido, no te pueden asegurar una continuidad de por vida, pero lo que sí te pueden asegurar es un reconocimiento, te pueden asegurar un aprendizaje continuo, y que si tú mañana tienes que salir de la organización, tú te vas con una serie de capacidades y de expertise que te pueden ayudar a encontrar otro trabajo. No sé si te he respondido. No sé, estaba Pablo. Pablo, ¿querías hacer una Sí, pregunta? perdón, Rocío, yo con mi comentario sobre el chat interrumpí la contestación tuya sobre Brenda, los 3 puntos que ella había mencionado. No sé si había quedado algo pendiente allí en ese feedback. Mis disculpas porque también quizás corté ese hilo de intervención. No sé, Brenda, lo tuyo era más un comentario que una pregunta. Sí. Amy, no sé, ¿quieres ir tú? Sí, me quedé pensando, es muy interesante el ejemplo de NASA, porque justo en 2 libros que leí en el último mes mencionan la cuestión de NASA. Y no solo por la retención del conocimiento, sino la cultura organizacional hacia el cuestionar, la divergencia de opiniones y de no buscar siempre un consenso, sino fomentar un conocimiento crítico y dejar un espacio para el conflicto, que a mí me parece súper interesante e importante que estemos también manejando y teniendo en cuenta que el conocimiento y las opiniones, o sea, no aspiramos necesariamente a llegar a un consenso, que eso tal vez es una cosa que hemos ido idealizando demasiado, el tema del consenso, y que hay muchas complejidades en el mundo, y no sé, tal vez la edad uno va entendiendo que todo es más y más complejo de lo que al inicio de la carrera o la vida uno piensa. Entonces, esas escalas de grises se van profundizando y entonces creo que también es dentro de esta cultura de colaborar o de compartir, saber que hay una cultura que aguanta las opiniones divergentes, críticas, y que no están conformes con lo que dicen los demás. Y creo que ahí hay bastante que charlar y conversar. Totalmente, agree to disagree. El hecho de que no siempre, tú no puedes crear una cultura crítica de pensamiento crítico si no se pregunta a uno si lo que está haciendo lo está haciendo de la mejor manera. Es fundamental. Ivonne, no sé si querías decir. Gracias Rocío y a todos. Bueno, primero agradecerte. Voy a prender la cámara. Porque he tenido problemas. Ya listo. Primero agradecerte por la presentación. También lo hablamos en el grupo, el tema de la transferencia de conocimiento tan importante desde mi área de comunicación. Comentábamos que es muy importante hacer esa combinación, siempre ir de la mano del área de comunicaciones de información pública, de comunicación interna como externa, para que se pueda hacer un trabajo como más fuerte. Hablábamos del tema de generamos muchos documentos, pero a veces se quedan como documentos muertos. Entonces la idea es que se pueda complementar también con testimonios, no solamente dejarlo como para vamos a hacerlo para los funcionarios o vamos a hacerlo para las instituciones, sino que también dejar como documentación y como un tema de sostenibilidad con las comunidades donde trabajamos los diferentes proyectos en las diferentes agencias. También yo quería comentar el tema de las piezas documentales, no solamente escritos, sino que también se puede dejar como en video, aprovechar todo el tema de las redes sociales ahora y como
usar esas herramientas que nos da la tecnología para que podamos como generar más conocimiento y como más compromiso, para que en el momento de hacer una estrategia, no solamente de comunicación, sino de gestión de la información, se complemente y la gente tenga como esa propiedad, que uno diga, no, es que todos estamos comprometidos, porque lo que tú hablas, no, sí, yo me voy con el conocimiento, pero pues ahí se queda todo si no hay un compromiso real de la organización donde uno está, que es uno de los retos importantes de manejar rubros, bueno, hagamos esto, podemos como tener más ideas, pero que tengan ese apoyo económico también de las organizaciones. Y también el tema de la cultura de compartir de compartir esto con el sistema. Digamos, si estamos en el sistema de Naciones Unidas, todas las agencias a veces hacen cosas aisladas y no se hacen cosas integrales. Si podemos llegar como a un acuerdo en común, como los programas conjuntos, donde se deje un material que fortalezca de verdad, no solamente otros proyectos que vengan, sino también a los lugares donde vamos, sería muy importante y ahí es donde cobra más relevancia, sobre todo para el desarrollo y no dejar las cosas por dejarlas aisladas y que venga otro programa, otro proyecto con cosas diferentes y no tomar lo que ya se había hecho antes. Es el tema de sistematización y pues nada, las buenas experiencias. Entonces simplemente era como comentar eso, que estoy como muy en la onda de estar compartiendo, porque mi tema por sí es la comunicación, pero siento que si no hay una base en la gestión del conocimiento, se quedan así las piezas de comunicación y no van a dar el resultado que se merece. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. No, en realidad es súper importante la parte de diseminación, ¿no? De la información. Y muchas veces, pues como decíamos, no haces un reporte que acaba pues de 50, 40, 60, 100 páginas. ¿Cómo estás seguros de que la persona que tiene tanto trabajo lo va a leer? Pues a veces, muchas veces, haciendo algún tipo de programa o un vídeo de 1 minuto, una infografía que resume las cosas, sí, puede ser un primer hook, ¿no? Para llamar la atención y decir, bueno, estos son los temas principales que te vas a encontrar dentro de este reporte. Luego, si te interesa, léelo, ¿no? Una pequeña presentación en un vídeo, ¿no? Hay muchísimas formas y que no solamente el informe se quede ahí, ¿no? Distribuir ese conocimiento con todos aquellos que puedan estar en algún momento interesados y hacer que ese conocimiento sea vivo. Una de las cosas, quería hacer 2 comentarios en esto. Muchas veces pues llega alguien nuevo a una misión o llega alguien nuevo a un puesto. Tomarte el tiempo de entender qué es lo que ha hecho tu predecesor no significa que tú tienes que seguir haciendo lo mismo que la otra persona haya hecho. Las prioridades pueden cambiar, tu forma de trabajar puede ser diferente, los tiempos cambian, todo puede ser diferente, pero es entender cuál es tu punto de partida. Y no significa borrar todo lo que ha hecho porque esa persona me caía mal o borrar todo lo que esa persona ha hecho porque no tiene una reputación. No, o sea, todo el mundo que ha dedicado un tiempo a un trabajo, seguro que algo bueno ha hecho. Entonces, analizar qué ha hecho, cuáles son los contactos, cuáles han sido sus grandes logros, qué cosas puedo continuar y construir sobre eso. Y luego, pues, ir modificando y construyendo, no reinventar la rueda constantemente. Y hay otra cosa que quería comentar en función de lo que me decía antes Brenda del miedo. El miedo a decir, si yo doy todo, no, puede ser que yo me ponga en peligro. Sí, existe siempre el listillo de turno que se va a copiar lo tuyo y se lo va a vender como suyo. Pero si tú creas una cultura que reconoce el esfuerzo, que reconoce la colaboración, volvemos a lo que decía Vanessa de los incentivos. Si tú consigues reconocer a aquellos que han trabajado en equipo, aquellos que han colaborado más, aquellos que creas un espacio en el que dar es parte de lo bueno. Rocío, estamos pasados ya de tiempo de preguntas y respuestas. No sé si queda alguna. Pablo, creo que había una pregunta suya. Pero que la pueda resumir en 10 segundos. Jorge había hecho un comentario en el chat, no sé si eso fue ya también cubierto.
fuera sobre el tema de lo crítico, la perspectiva crítica. Así que si no hay más, para poder pasar a la última actividad del día y no tener que tomarles más de su tiempo después de los próximos 15 minutos. Me parece que Pablo no está... No, se acaba de ir. Yeah. Bueno. ¿Querías agregar algo, Jorge? Bueno, hola Rocío. Oye, muchas gracias. Muy interesante tu presentación. La verdad es que coincido con la mayor parte de puntos que comentas. Yo me quería hacer dos comentarios en base a mi experiencia. Una, y que en parte has pasado, pero muy rápido sobre ello, y es el factor tiempo. Uno va con sus metodologías y tal, y sus buenas intenciones, pero se choca con que las organizaciones no tienen tiempo para hacer nada. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que cualquier diseño que uno haga de retención o de transferencia tiene que ser casi como parte del trabajo. No puede añadir nada adicional porque la gente no dispone de tiempo. Es así de claro. Pero la pregunta que te había hecho en el chat tenía que ver con conocimiento crítico. Nosotros estamos viendo que, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Que la clave está ahí, por lo menos para identificar qué es lo más importante y dónde destinamos los recursos. Entonces, la pregunta que te estaba haciendo un poco era si habéis trabajado o desarrollado algún método para identificar y valorar el conocimiento crítico. No, pero muy interesante. No, pero el tema es que el conocimiento crítico, dependiendo de con quién hables, puede ser un conocimiento crítico diferente. O sea, si tú hablas en un programa, el conocimiento crítico es el contenido a lo mejor. Si tú hablas con la organización, a lo mejor el conocimiento crítico de ese mismo programa para recursos humanos es otro. Entonces, a la hora de identificar el conocimiento crítico, yo diría, la base es qué tipo de conocimiento crítico quieres buscar, en función de qué. Quieres buscar, pues como decía antes, la persona, su forma de manejar al staff, su forma de ser, su perfil, su rol que hace aquí, las tareas que ha desempeñado, su vida laboral, función de lo que tú estás buscando. El conocimiento crítico de la organización no es lo mismo el conocimiento crítico de un programa que el conocimiento crítico de la organización con respecto a ese programa. Entonces, yo diría, al final las bases son siempre las mismas de gestión de conocimiento, ¿no? Tú construyes en función de cuáles son los objetivos de la organización, en función de los objetivos del equipo. Entonces, cuando tú estableces una estrategia de retención, hay que entender por qué estás estableciendo esa estrategia. Y de ahí te va a salir cuál es el conocimiento crítico. Estoy de acuerdo, Gracias. Bueno, entonces con esto quizás podríamos cerrar este momento de preguntas y respuestas que da para mucho más, así que muchísimas gracias, Rocío, por mantener ahí la atención y el interés. Y yo creo que con la grabación de este video y el PowerPoint que después nos puedas compartir, hay varias personas que ya se han tenido que retirar, pero han expresado el interés de poder contar con este material para seguir pensando sobre ello y quizás brindar más feedback. Así que bueno, quizás en alguna comunicación post-café podemos enviar estos materiales, ¿no? Y bueno, con esto cerramos este momento. Muchas gracias a todos también por abrir a sus micrófonos y sus inquietudes. Y le dejaríamos entonces ahora el micrófono a Amy para realizar la última actividad de hoy, que tiene que ver con un poco una reflexión final sobre lo que ha pasado este año dentro de esta comunidad que estamos tratando de que crezca y se fortalezca. Gracias, Rocío. Gracias, Denise. Bueno, queríamos dejar unos minutos porque este año hemos logrado tener 5 cafés. Desde febrero, bueno, pasando un mes con un par de excepciones. Y nos gustaría entender un poco qué aspiraciones tienen ustedes para este espacio
que se ha constituido como Chem4Dev Conversa, como la parte habla hispana de la red de Chem4Dev. Y para empezar rápidamente a tener como una conversación al respecto, voy a lanzar como un sondeo súper rápido de cuatro preguntas. Aquí está. Y les doy chance para que nos contesten, para entender si ustedes han participado en otros cafés, qué es lo que les motiva a estar aquí y entender un poco de eso para ahí entablar la conversación. A ver. Voy a dar un momento más para ver si contestan un par de personas más. Y ahí vemos qué sale. Ok. A ver, para que podamos ver todos y todas los resultados. Bueno, hay 4 de 10 personas que contestaron están en su primer café, así que bienvenidos, bienvenidas. Muy chévere que se han sumado a este café. Por otro lado, hay 5 personas que han estado en 2 a 4 de los cafés y una persona que ha estado en 5 de los. Ahí nosotros hemos estado como un grupo chiquito intentando impulsar estos espacios. Entonces es interesante entender, por ejemplo, que es un espacio para muchas personas, es un espacio de aprender y compartir. Y un 50% dice también por encontrarse con otras personas. Tal vez la persona que puso otro en este de qué les motiva a participar, tal vez podría contarnos cuál es otro motivo que encontró. Hola, creo que eso fui yo. Y mi motivo es que ahora estoy trabajando con más compañeros latinoamericanos y me falta un poco el vocabulario técnico de este campo, porque es un trabajo nuevo para mí también. Llevo varias semanas haciendo este trabajo. Entonces, por eso también quería participar para ir conociendo y aprendiendo un poco. Afinando el vocabulario. Chévere, Sara, gracias por compartirnos. Y bienvenida. Ok, y esto nos parece, es muy interesante esto de pensando hacia el futuro, que quisieran seguir con las reuniones de los cafés y también hay un interés en que la lista de correos pueda ser un espacio de intercambio. Rocío, ¿alguna reflexión? Sí, no, solamente quería hacer un comentario. Sí. Nosotros que hemos estado organizando esto de los cafés, lo hacemos de manera voluntaria. Es decir, si hay interesados en participar y quieren ser parte del core team, sois más que bienvenidos.
porque al final todo esto lo hacemos siempre además de nuestro trabajo. Entonces, cuantas más manos y manos intereses en participar en la coordinación y en la organización, yo creo que es bienvenido por todos. Sí, de hecho, yo creo que la última pregunta que propuse es donde quisiera entender un poco mejor sus respuestas. Por ejemplo, las personas que pusieron que estarían interesados o interesadas en ser expositores, tal vez quiénes son ustedes que quisieran exponer o compartir sus trabajos. Vanessa. Chévere. ¿Alguien más, Huso? ¿Quién más estaba interesado en compartir? Jorge. Joaquín. Adelante, Sí, Joaquín. por mí también. Yo estoy encantado de compartir, yo que sé, modelos y formas de trabajo. No tengo al revés. Para mí es uno de los motivos que también he anotado para participar, no solamente llevarme cosas, sino aportarlas. Te estamos perdiendo, Joaquín. Digo que cualquier cosa que necesitéis, por mí encantado. Chévere. ¿No? Gracias. Ahora sí, creo que entendimos la mayor parte. Ivonne. Sí, también de acuerdo. Lo que necesite, con mucho gusto. Estos espacios son muy importantes y son una forma también de replicar el conocimiento, de hacer intercambio de experiencias, y también desde la parte de comunicación, desde mi experiencia, puedo también aportar lo que sea necesario. Mi última experiencia fue con la misión de verificación de proceso de paz acá en mi país, en Colombia, y hay muchas cosas que se podrían compartir en el tema de información, de gestión de la información. Bueno, ya después en otro momento les contaré, pero así básicamente, para algo bien cortito, lo que hablaba Rocío de una infografía, nosotros tenemos que enviar al secretario pues general cada 3 meses los informes de cómo va el proceso. Entonces hacemos informe diario, quincenal, mensual, y después el trimestral que va a Nueva York. Entonces es una metodología que también se puede compartir, y pues nada, compartirles la experiencia de cómo se podrían dar esos procesos de mejor manera para que todos estemos ahí comprometidos. Con mucho gusto. Chévere, gracias, Ivonne. Jorge. No, decía que disponible para compartir la experiencia, incluso como es un grupo pequeño, hasta se podrían generar algunas actividades para crear algo entre nosotros o para consultar, o no sé, algo que no sea tampoco solo presentar, sino Sí. hacer otro tipo de actividades, ¿no? Pero vamos, que disponible. Chévere. Sí, otra cosa que pensamos que podríamos probar en algún momento es como un espacio de que, o sea, traemos un problema que estamos enfrentando. Exacto. Y que lo trabajemos juntos. O sea, exacto. De esos tengo unos cuantos. Sí, veo unas caras así como diciendo, sí, muchos problemas tengo. Profesionales, profesionales. Bueno, también hago coaching, pero eso sería para otro momento. Sí, yo creo que lo que tal vez nos preocupa un poco desde el grupo que hemos estado organizando es el impulso de llegar a estos espacios. Sí toma esfuerzo, y lo que quisiéramos es ver si podemos sumar a algunas personas más a este esfuerzo para que no se siente que está cayendo sobre 2 o 3 personas. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que podríamos como agregar a algunas personas que están dispuestos, y que sería un poco intentar a dinamizar un poco más y sumar más esfuerzos para que esté más repartido la necesidad de este impulso que se necesita.
Sí, Seguro, seguro. y solamente por añadir, al inicio del año nos reunimos y como éramos 6, ahora hemos reducido a 5, hemos perdido uno por el camino, porque está muy ocupado. Pero sí, nos comprometimos a que cada una iba a liderar al menos 2 para hacerlo mensual. Al final fuimos honestas y dijimos 1 cada 2 meses. Y al final hemos conseguido 5. Pero es verdad que como esto se hace adicionalmente, pues cuando estás con mucho trabajo, pues lo vas dejando en la que tiene menos trabajo en ese momento. Pero cuantos más manos tengamos, más capaces somos un poco de hacer esto más continuo y que se vuelva un esfuerzo de todos, un espacio para La idea todos es también. rotar, claro. Sí, gracias Rocío por tocar ese punto. En realidad es rotar y ir rotando, porque como es como grupo voluntario, ir rotando los roles. Acá no hay un líder, ni hay un responsable, digamos, nos vamos rotando y hasta los roles en el mismo café. Ustedes verán, algunos los facilita uno de nosotros, en otros facilita otro. Entonces, y tratamos también de traer otras metodologías, hasta experimentar metodologías de trabajo virtual, porque sabemos que todos participamos en espacios en la virtualidad, entonces ir viendo qué funciona, qué no. Entonces también animarse a proponer eso, bueno, a mí me gustaría facilitar y ver cómo me va, si me siento cómodo con esta metodología o con otra. Entonces también es un espacio de práctica, ¿no? Y bueno, como decía Jorge, tenemos la comunidad en un mailing list, ¿no? Que los vamos a añadir a todos los que se han inscrito hoy, porque la idea es que estemos en ese mailing list, en el que se puede plantear también dudas, preguntas, es en paralelo al mailing list global, ¿no? De la comunidad de KM for Dev en inglés. Entonces el mailing list en castellano. Entonces tenemos ese espacio para poder plantear dudas, inquietudes, compartir información, links, experiencias, videos, lo que consideremos. Y por otro lado tenemos estos espacios de encuentro, que por ahora siguen siendo virtuales por la pandemia. El último encuentro presencial fue en el 2018, en Medellín, que organizamos en ese momento, varios de los que también estamos aquí. Pero como decía, los roles rotan. Entonces, si para el año que viene, aquí veo que hay 3 que han dicho que les quisiera estar involucrados como coorganizadores, después otros 4 como expositores, yo creo que ya se está planteando una hermosa agenda y grupo de trabajo para el 2022. Siempre hay imponderables de la vida cotidiana, como bien sabemos, que nos llevan bueno, cambiar fecha, no voy a poder estar, etc. Pero me parece que ya tenemos una buena respuesta y la verdad que es un gusto saber que hay este interés en apoyar este grupo. Así que estas 3 personas que he dicho que les gustaría participar como coorganizadores, sería muy bueno que luego, bueno, continuemos y vemos si los podemos añadir a ese grupo de WhatsApp. Sí, justo, Denise, para cerrar y dar como una acción concreta, voy a poner mi contacto de correo y también de celular. Me pueden escribir o a WhatsApp o al correo para indicar que están dispuestos a sumarse a este grupo de coordinación, que tampoco es que mandamos ahí miles de mensajes, somos respetuosos en el uso, no hay memes, no hay... y para que nos avisen por ahí su interés y probablemente cuando están todos sumados a la lista que que estaban mencionando Rocío y Denise, vamos a convocar a más personas a esa posibilidad, pero mientras tanto, si me pueden mandar un mensajito y les sumamos al grupo de WhatsApp, ahí podemos ir coordinando y reforzando este como equipo núcleo. Y una cosa que quería decir era el tema del horario. Yo sé que las últimas 2 o 3 sesiones yo ya no llegaba porque eran a las 10 de la noche de España. Entonces, sí. Por ejemplo, esta hora entiendo que puede ser más conveniente para los que estamos de este lado del océano. Sí, en parte por eso lo hicimos y también nos dimos cuenta, Jorge, que inicialmente propusimos el horario como viernes por la tarde porque la gente estaba medio encerrada, no estaba saliendo mucho por la pandemia y queríamos probar otro horario pensando que ya las cosas están como cambiando un chance y es bueno probar otros horarios, otros días, así que gracias por la retroalimentación. No creo que haya otro que desearles unas buenas semanas antes del cierre de año.
y agradecer a todos ustedes por estar uniéndose a estos espacios, porque esa es la motivación de seguir adelante realmente. Y gracias, Rocío, nuevamente por la presentación también de hoy. Gracias a todos los que se quedaron hasta este minuto y muy felices fiestas. Buen cierre de año. Cuando yo mandaré el resumen de la presentación, pero si alguien quiere más información, también estoy a su disposición, ¿eh? Mandaré también mi email y me pueden contactar. Suerte. Gracias. Muchas Felicidades. gracias. Chao. Muchas Felices gracias. fiestas. Me encanta. Cuídense. Gracias. Igualmente. Estén muy bien. Vaya bien. Chao. Chao. Chao.